Por favor, ahí me cuentan si me están viendo. Perfecto. Sí, Doc, se ve Sí, la señora, sí presentación. se ve. Listo. Y ya la empiezo a mover para que me cuenten también. Ahí pasa. Aún No, no. Doc, estás compartiendo donde abres lo de la presentación, pero la presentación en sí no, Doc. Entonces, ¿cómo es que me toca? Espérame. Voy otra vez. Otra vez porque si no. Ahí. Sí, Doc. Perfecto. Listo. Vamos a iniciar. Ahí, hoy está un poquito largo el tema que vamos a ver. La idea es terminar hoy completamente todo lo de la estructura del Estado. Vamos a ver de forma general todo lo de la rama ejecutiva que nos falta para terminar las ramas del poder público. Este es un tema bastante extenso. Luego miraremos lo relacionado con órganos de control, organismos electorales y finalizaremos con órganos autónomos e independientes. Si de pronto, como no estoy viendo chat ni manos levantadas, igual cuando tengan alguna pregunta o algo me pueden interrumpir sin ningún problema. ¿Bueno? Entonces vamos a empezar con la rama ejecutiva. A nivel de introducción, pues comentarles que en la rama ejecutiva es la responsable de ejecutar las leyes y políticas del Estado, formando la administración pública. Entonces, recuerden que tenemos las tres ramas del poder público: la legislativa, que es la que realiza las leyes; la ejecutiva, que es la que las ejecuta, ¿cierto? Y la judicial, que es aquella que se encarga de dirimir cualquier situación que se pueda presentar entre las demás ramas del Estado. La rama ejecutiva está representada por el presidente de la República, quien planifica, impulsa el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Es electo por 4 años y junto con los ministros y directores de departamentos administrativos conforman el gobierno nacional. El gobierno nacional opera en sectores administrativos. Más adelante vamos a ver cuántos sectores son y cómo están operando. ¿Cuáles son las funciones generales de esta rama? Primero, manejar los recursos del Estado y llevar a cabo políticas públicas. Segundo, implementar las decisiones de la rama legislativa, es decir, del Congreso, y garantizar que las leyes sean ejecutadas. Y tercero, velar por el cumplimiento de las normas y la administración eficiente de los asuntos públicos. Aquí hablamos, obviamente, tanto de los recursos públicos como de todos los temas relacionados con la gestión pública y con la buena gobernanza. Ya. La ejecución de las leyes y políticas. Entonces, la rama ejecutiva es la responsable de la implementación y cumplimiento de las leyes y de las políticas públicas. Se debe asegurar que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y transparente, y es quien administra los intereses públicos y los bienes del Estado. Bueno, lo primero entonces es partir de que nosotros somos una república presidencialista, y esto pues que implica que el presidente de la república, desde el momento en que pues es elegido por el pueblo en virtud de la soberanía popular, y desde el momento en que se posesiona, él simboliza la unidad nacional, y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Él es un servidor público, pero pues es quien representa al Estado y tiene
tres connotaciones grandes como presidente. ¿Cuáles son ellas? Es jefe de Estado, es jefe de gobierno y es la máxima autoridad administrativa en el país. Como jefe de Estado, es un servidor público que ejerce con arreglo a la Constitución y a las leyes las funciones que le corresponden a la jefatura de Estado. Esto significa que simboliza esa unidad nacional y es el máximo representante del país, tanto al interior de este como frente a la comunidad internacional. Y con ello realiza dos grandes funciones. Primero, dirigir las relaciones internacionales, y para ello pues nombra los agentes diplomáticos y consulares, recibe los agentes respectivos, celebra con otros estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán luego a la aprobación del Congreso. Recuerden cuando veíamos el bloque de constitucionalidad, si él firma tratados, pero esos no son reconocidos por el Congreso y aprobados por de este poder legislativo, pues en un momento determinado no entrarán a formar parte del bloque de constitucionalidad. Y como cuarto, puede dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales que así lo dispongan. En este caso, tan pronto un tratado entre en vigor provisionalmente, deberá enviarse al Congreso para su aprobación. Y si el Congreso no lo aprueba, pues debe suspender la aplicación de ese traslado. Igual como máximo representante de la unidad de la nación, es el responsable de la defensa de la seguridad externa de la República. Para ello realiza 6 acciones. Primero, proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de la nación y la inviolabilidad del territorio. Segundo, puede tener la facultad de declarar la guerra siempre y cuando el Senado le haya dado permiso. Tercero, hace la guerra sin tal autorización cuando deba repeler una agresión externa. Cuarto, conviene y ratifica los tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al Congreso. Quinto, dirige las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente. Y sexto, permite en receso del Estado, previo dictamen del Consejo de Estado, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de Colombia. Estas son las acciones o las funciones que desarrolla como jefe de Estado. Como jefe de gobierno, es el servidor público que ejerce, con arreglo a la Constitución y a las leyes, las funciones correspondientes a la jefatura de gobierno, es decir, el máximo órgano ejecutivo del orden nacional, en virtud de lo cual dirige la política general del país. Como jefe de gobierno, pues entonces es el superior jerárquico que ostenta el liderazgo del orden político-administrativo, es la cabeza del poder ejecutivo y es el responsable de dirigir el gobierno del país. Por eso es que él es el responsable de definir las políticas públicas, nombrar o remover ministros y dirigir la fuerza pública, así como realizar otras funciones ejecutivas. Aquí, dentro de esta misma concepción de jefe de gobierno, tiene una función o una atribución muy especial que está relacionada con la dirección de la fuerza pública. Y en este caso, él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Y esto qué implica? Que ejerce su autoridad sobre la fuerza pública, para lo cual dirige y dispone de ella con el fin de garantizar la integridad del territorio y conservar y restablecer el orden público en el territorio nacional. Entonces, además de esta función de dirigir la fuerza pública, como jefe de gobierno, desarrolla, hay un micrófono abierto, como jefe de gobierno desarrolla 4 actividades más. Primero, la conducción política, es decir, él es quien lidera esa conducción tanto a nivel nacional como internacional.
Segundo, como ya les dije, nombrar y separar a los ministros o a los directores de departamento administrativo, promulgar leyes después de que el Congreso las haya aprobado y ejercer la inspección y vigilancia que se realiza a través de unas instituciones que están en la rama ejecutiva y les vamos a ver ahorita, que son las superintendencias. Como máxima autoridad administrativa, entonces él es el servidor público que ejerce la más alta autoridad nacional en materia de administración. Es decir, que a él le competen las funciones de gestión, de control y de vigilancia. Y esto está definido en la Ley 489 de 1998, donde en el artículo 56 se dispone que le corresponde al presidente de la República la suprema dirección y la coordinación y control de la actividad de los organismos y entidades administrativas. En su condición de presidente de la República, con esta función de máxima autoridad administrativa, distribuye los asuntos según naturaleza entre los ministerios, los departamentos administrativos y los establecimientos públicos o las entidades adscritas y vinculadas que hacen parte de la rama ejecutiva, celebra contratos, ejerce la inspección de la acción de inspección y vigilancia sobre las actividades y servicios, es el responsable de la gestión y ejecución de políticas públicas y de la correcta aplicación de las leyes y de la administración de los recursos públicos. Es elegido por un periodo de 4 años, se elige por votación directa, en una única base, en una única fase, perdón, o una vuelta, mejor dicho, cuando obtiene la mitad más uno de los votos válidos, es decir, que gana por mayoría absoluta, pero cuando no se logra eso, sino que hay una mayoría relativa, entonces es necesario realizar una segunda vuelta para su elección. Y esa segunda vuelta tendrá lugar 3 semanas después de haberse realizado la primera vuelta. En caso de ser declarado presidente, en este caso, cuando se haga esta segunda vuelta, será declarado presidente quien obtenga el mayor número de votos entre los dos candidatos que hubieran obtenido las más altas votaciones. Entonces, aquí ya no se tiene en cuenta la mitad más uno, sino pues simplemente que haya obtenido esa mayor cantidad de votos. La elección del presidente y el vicepresidente no puede coincidir con otra elección, es por eso que normalmente las elecciones presidenciales son en el mes de mayo y las elecciones de Congreso normalmente se hacen en el mes de marzo, principios de abril. Para ser presidente, dice la Constitución que se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años. Toma posesión ante el Congreso. Si por alguna razón no fuese posible tomar esa posesión ante el Congreso, lo hará ante la Corte Suprema de Justicia. Y en esa ceremonia de posesión, lo que él hace es que después de haber oído el himno nacional, viene la toma del juramento al presidente electo. Esto, digamos que el significado de ese momento es representar que ese presidente está comprometido con cumplir la Constitución y la legislación y que a partir de allí es presidente en ejercicio. Luego se le impone la banda presidencial, con lo que se le está simbolizando el poder que lo acompañará a lo largo de los 4 años de su periodo. Posteriormente él toma el juramento al vicepresidente y luego vienen las palabras del presidente del Congreso y luego del nuevo mandatario. Entonces, ese es como el ritual, por llamarlo de alguna manera, que se realiza en la ceremonia de posesión. Le corresponde al Senado conceder las licencias al presidente de la República para separarse temporalmente del cargo. Y aquí hay que tener en cuenta cuándo se consideran faltas absolutas o faltas temporales del presidente. Las absolutas, pues, pueden ser
por muerte, renuncia aceptada, destitución decretada por sentencia, incapacidad física permanente o abandono del cargo. Esas que están viendo ustedes subrayadas deben ser eventos declarados por el Senado. Y las faltas temporales se dan por licencia o por enfermedad. Y aquí hay suspensión del ejercicio del cargo decretada por el Senado, previa admisión pública de acusación en caso de realizarse y de lo que está previsto en el numeral primero del artículo 175 de la Constitución. El presidente no se puede trasladar a territorio extranjero durante el ejercicio de su cargo sin previo aviso al Senado, y en caso de que éste esté en receso, por decir algo en los descansos de las colegiaturas, pues le debe avisar a la Corte Suprema de Justicia. De igual forma, le está prohibido salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones sin permiso previo del Senado. ¿Qué prohibiciones tiene el presidente de la República? Entonces, lo primero que nos dice la Constitución es que nadie podrá ser elegido para ocupar la presidencia por más de 2 periodos. Es decir, que cuando hablamos de la reelección presidencial es únicamente para un segundo periodo de gobierno. No podrá ser elegido presidente de la República o vicepresidente quien hubiera incurrido en algunas de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179. Entonces, ya les voy a comentar cuáles son esas inhabilidades. Permítanme un segundo. Entonces dice, numeral 1, quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Numeral 4, quienes hayan perdido la investidura, en este caso pues están también relacionados con el hecho de ser congresista. Y en el numeral 7, quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento. Tampoco podría ser nombrado presidente el ciudadano que un año antes de la elección haya ejercido cualquiera de los siguientes cargos: haber sido ministro, director de departamento administrativo, magistrado de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado o del Consejo Superior de la Judicatura o del Consejo Nacional Electoral, haber sido Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo o Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, haber sido comandante de fuerzas militares, director general de la policía o gobernador de departamento o alcalde. Entonces, en el caso que la persona que se ha lanzado a esta elección debe cuidar estos tiempos de ese año para no generar una inhabilidad en el momento de poderse posesionar. ¿Qué responsabilidad le asiste al presidente? Pues es jurídicamente responsable por todos los actos u omisiones que violen la Constitución y la ley. Si ustedes ven, pues esta es una misma responsabilidad que tiene todo servidor público, porque el presidente como tal es un servidor público. El presidente goza de fuero, es decir, que hay una autoridad especial que es quien lo juzga, y en virtud de ese fuero presidencial, el presidente, durante el periodo en el que se ha elegido o quien se haya encargado de la presidencia, no podrá ser perseguido ni juzgado por delitos, sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a formación de causa. Entonces, este es uno de los altos funcionarios que tiene todo su proceso a través de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. La elección, pues, se da por voto popular. Perdón, aquí ya les voy a hablar del vicepresidente de la República. La elección se da por voto popular y el mismo día
que el presidente, porque va en la misma fórmula. Para la segunda votación o segunda vuelta, si la hubiere, deberán ser en cada fórmula quienes integraron la primera. La elección del presidente y vicepresidente, como ya les comenté, no puede coincidir con ninguna otra elección. El periodo es el mismo del presidente y es quien lo reemplazará en sus faltas temporales o absolutas, aún en el caso de que éstas se presenten antes de la posesión. Frente a los reemplazos del presidente, entonces, cuando hay faltas temporales, bastará que el vicepresidente tome posesión del cargo en la primera oportunidad para que pueda ejercer esos reemplazos cuantas veces fuese necesario. Si hay una falta absoluta del presidente de la República, el vicepresidente es quien asumirá el cargo hasta el final del periodo. Respecto a misiones, Si agregas leche condensada al arroz ya cocido por 3 horas, mezclas todo. Chicos, respecto a misiones, encargos y designaciones, el presidente puede confiar al vicepresidente cualquiera de estas designaciones o encargos y designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva. Es por ello que la vicepresidenta pues está como ministra del Ministerio de Igualdad. Tiene toda la posibilidad, no le genera ninguna inhabilidad ni incompatibilidad. ¿Qué inhabilidades tiene el vicepresidente de la República? No podrá ser elegido como vicepresidente quien hubiese incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179, son los que les acabé de leer. Tampoco el ciudadano que un año antes de la elección haya ejercido cualquiera de los cargos enunciados en el artículo 197 que corresponden a los que les leí también. En cuanto a las incompatibilidades, no se establece un régimen especial de incompatibilidades y hay que acudir a lo pertinente al régimen genérico ordinario, que es el que está en el artículo 122. Entonces recuerden que dentro de esas incompatibilidades vimos 4, digamos que eran específicas. Una incompatibilidad por gestión, donde pues quien haya sido empleado público no puede gestionar directa o indirectamente a título personal ni en representación de terceros asuntos que estuvieron a su cargo. La otra incompatibilidad es por uso de licencia y dentro de esta lo que nos dice es que durante la licencia los empleados no pueden desempeñar otros cargos dentro de la administración pública. La tercera es la incompatibilidad para celebrar contratos de prestación de servicios. Y esto implica que los empleados públicos no pueden celebrar contrato de prestación de servicios con la administración en virtud de que no se puede recibir doble reconocimiento del erario público. Y la cuarta incompatibilidad es la que tiene que ver con percibir más de una asignación del Tesoro Público, que es precisamente la que les estoy comentando. Esta nos señala que nadie puede desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo en los casos expresamente determinados por la ley. Hay una incompatibilidad especial y es que el vicepresidente de la República no podrá asumir funciones de ministro delegatario. Frente a los reemplazos, nos dice aquí, a falta de vicepresidente, cuando estuviera ejerciendo la presidencia, este será asumida por un ministro en el orden que establezca la ley. La persona que de conformidad en este artículo reemplace al presidente pertenecerá a su mismo partido o movimiento y ejercerá la presidencia hasta cuando el Congreso, por derecho propio, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se produzca la vacancia presidencial, elija al vicepresidente, quien tomará posesión de la presidencia de la República.
Para ser elegido vicepresidente se requieren las mismas calidades que para ser presidente de la República. Podrá ser reelegido para el periodo siguiente si integra la misma fórmula del presidente en ejercicio. Podrá ser elegido presidente para el periodo siguiente cuando el presidente en ejercicio no se presente como candidato. Podrá hacerlo para el periodo siguiente si integra la misma fórmula del presidente en ejercicio. Cuando presente su candidatura, solo podrá participar en las campañas electorales desde el momento de su inscripción y por ningún caso va a poder utilizar recursos de bienes, recursos del Tesoro o bienes del Estado en favorecimiento de la campaña que vaya a realizar. A falta absoluta del vicepresidente, el Congreso se reunirá por derecho propio a fin de elegir a quien haya de reemplazarlo para el resto del periodo. Son faltas absolutas del vicepresidente su muerte, su renuncia aceptada y la incapacidad física permanente reconocida por el Congreso. El vicepresidente no podrá ser elegido presidente de la República para el periodo siguiente cuando el presidente en ejercicio no se presente como candidato. Entonces, estas son algunas de las situaciones que están definidas claramente en la Constitución para el ejercicio de este cargo. Ahora viene, en la rama ejecutiva hablamos de qué es el gobierno. Entonces, dentro de esta definición de gobierno, hablamos o nos referimos al conjunto de instituciones que tienen por objeto dirigir el Estado y que por lo tanto implica el ejercicio del poder público. Es la organización política para formular las políticas públicas y dirigir los asuntos del Estado que abarca primordialmente a los individuos del mismo. Aquí hay un punto muy importante y es dos elementos que debemos considerar cuando hablamos de gobierno. Se gobiernan las personas y se administran las cosas o asuntos. Esto es lo que va a determinar las acciones que se realizan como parte del gobierno nacional. Y tiene tres interpretaciones que se llaman en sentido amplio, restringido o concreto. Entonces, cuando estoy hablando en sentido amplio, me refiero al conjunto de las cabezas de las ramas y órganos, incluido el Congreso y las altas cortes. En el sentido restringido, nos referimos a la cabeza del Poder Ejecutivo y sus más altos funcionarios. Es decir, en el sentido restringido sería el presidente, el vicepresidente, los ministros y los directores de departamento administrativo. En el sentido concreto del gobierno, se refiere a una o más autoridades, en particular del Poder Ejecutivo en sus diferentes niveles, es decir, a nivel nacional, departamental o local. Entonces, si estoy hablando del gobierno departamental en sentido concreto, probablemente pues me estoy refiriendo al gobernador, sus secretarios, etcétera. Y si estoy en el gobierno municipal, me estaré refiriendo al alcalde, a sus secretarios, etcétera. ¿Qué relación tiene el gobierno con la rama legislativa? Esto está definido en el artículo 200 de la Constitución. Y son 6, digamos que, elementos en los que se refleja esa relación. Primero, en que el gobierno concurre a la formación de leyes, presentando proyectos por intermedio de los ministros, ejerciendo el derecho a objetarlos y cumpliendo el deber de sancionarlos con arreglo a la Constitución. Segundo, puede convocar a sesiones extraordinarias del legislativo. Tercero, puede presentar el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas conforme a lo dispuesto en el artículo 150. Cuarto, de enviar a la Cámara de Representantes el proyecto de gastos y rentas o de rentas y gastos.
Quinto, rendir a la Cámara los informes que le soliciten sobre los negocios que no demanden reserva. Y sexto, prestar eficaz apoyo a las cámaras, aquí nos referimos a Senado y Cámara de Representantes, cuando ellas lo soliciten, poniendo a disposición la fuerza pública si fuera necesario. Es decir, ahí él como comandante de las fuerzas, pues presenta o presta el apoyo al Congreso si se llegase a necesitar. Y en relación con la rama judicial, los aspectos están definidos en el artículo 201 y dentro de ellos están contemplados. Primero, prestar a los funcionarios judiciales, a los funcionarios judiciales con arreglos a las leyes los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias. Providencia se relaciona con las sentencias, los fallos y los autos a través de los cuales la rama judicial se pronuncia como resultado de su ejercicio. El otro punto donde se relaciona es a través de la concesión de indultos por delitos políticos e informando al Congreso sobre el ejercicio de esta facultad. En ningún caso estos indultos podrán comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos respecto de los particulares. ¿Esto qué implica? Que el gobierno tiene tareas específicas en relación con las otras ramas del poder público y puede ejercer las otras funciones emblemáticas de cada rama del mismo. En un momento determinado, el gobierno puede asumir funciones legislativas cuando él expide, digamos, derechos con fuerza de ley, estaría desarrollando una función legislativa que le es totalmente permitida. Un punto importante tener en cuenta en esta identificación de la rama ejecutiva es verificar o digamos que tener claro cuál es la relación entre la rama ejecutiva y la administración pública. Entonces, a través del cuadro que ustedes están viendo, vamos a verificar algunos elementos dentro de los conceptos para poder entender esa relación que hay entre estos dos términos. Primero, podemos decir que por naturaleza la rama ejecutiva es una de las tres ramas del poder público colombiano, mientras que la administración pública es un conjunto más amplio de organismos que ejercen funciones administrativas o que prestan servicios públicos. La conformación de la rama ejecutiva se da por el presidente, los ministros, los gobernadores, los alcaldes, sus entidades subordinadas. La administración pública incluye la rama ejecutiva y otros organismos públicos que cumplen funciones administrativas. El alcance de la rama ejecutiva está definido en su estructura política y jerárquica definida, perdón, ahí la redundancia, y en el caso de la administración pública, en su alcance puede incluir entidades autónomas, descentralizadas o especiales que no están bajo subordinación directa. El fundamento legal para la rama ejecutiva está dado en la Constitución Política, artículos 113 y 115, mientras que para la administración pública está en la Ley 489 de 1998, específicamente en el artículo 39. Un ejemplo de las instancias o de las entidades que hacen parte de la rama ejecutiva: Ministerio de Salud en el nivel nacional, Gobernación del Valle en el nivel departamental y la Alcaldía de Medellín en el nivel municipal. Dentro de la administración pública tenemos adicional el SENA, el ICBF, las universidades públicas, superintendencias, comisiones de regulación, etcétera, teniendo en cuenta que estas entidades que les estoy nombrando, algunos son establecimientos públicos, otras son entes autónomos, otras son algunas sociedades que no hacen parte directa, digamos, de la identificación de los ministerios o de los departamentos administrativos.
En conclusión, podemos decir que la rama ejecutiva es un subconjunto dentro del concepto de la administración pública, la cual abarca no solo a los entes políticos y administrativos subordinados, sino también a otras entidades que cumplen funciones administrativas, incluso con autonomía. Por ello es que vemos un elemento muy importante que desde el ejercicio del control fiscal consideramos, ya sea para los procesos de vigilancia o para los procesos de control, y es lo relacionado con la función administrativa. Entonces, en el artículo 209 de la Constitución están identificados los principios de la gestión administrativa, que son los que están viendo ustedes ahí en pantalla al lado derecho. Dice ese artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, y la administración pública en todos sus órdenes tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. Entonces, elementos importantes que nos refiere este artículo constitucional. Primero, pues, la labor que ejerce esa función administrativa, cómo se pone al servicio de los intereses generales y cómo se desarrolla a partir de los principios que están allí mencionados. Segundo, que lo deben aplicar todas las autoridades administrativas y que estas se deben coordinar para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Y por último, que siempre debe haber un proceso de control interno en la administración pública. ¿Cuáles principios nos señalan? Entonces, igualdad, que significa que todos los ciudadanos deben ser tratados de manera equitativa ante la administración. Moralidad, que la administración debe actuar con rectitud, lealtad y honestidad. Eficacia está relacionado con los objetivos y la forma como la administración desarrolla sus tareas para alcanzarlos de manera efectiva y eficiente. Economía, relacionada con la forma racional de utilizar los recursos públicos, con criterios, pues, precisamente de los mejores costos. Celeridad, donde se espera que la administración en sus actuaciones siempre actúe, perdón la redundancia, con rapidez y agilidad. Imparcialidad, la administración debe ser neutral y no favorecer a ninguna persona o grupo. Y finalmente la publicidad, que tiene que ver con la transparencia y la forma como se dan a conocer los diferentes actos de la administración, precisamente para hacerlos públicos, salvo las excepciones, que son aquellos casos que por ley o por norma demandan una reserva. Como herramientas de la gestión, entonces, tres elementos que ya vimos, como fueron la descentralización, la delegación y la desconcentración. La conformación de la rama se plantea tanto a nivel nacional como a nivel territorial. Entonces, a nivel nacional está integrada por el presidente de la República, los ministros de despacho, los directores de los departamentos administrativos, y es la que se encarga de la gestión administrativa en todos los sectores del país. A nivel territorial está en cabeza de los gobernadores, si hablamos en orden departamental, de los gobernadores, o en orden municipal de los alcaldes con sus respectivos gobiernos departamentales o municipales, que son los encargados de la ejecución de las leyes y políticas en estos niveles.
cada nivel territorial tiene su propio gobierno y una estructura administrativa para llevar a cabo las funciones de la rama ejecutiva. Entonces, desde la misma Constitución nos están refiriendo que la rama ejecutiva se organiza en 3 órdenes: un orden nacional, un orden departamental y un orden municipal. En el orden nacional, pues la máxima autoridad es el presidente de la República. Luego están los ministerios y los departamentos administrativos, luego las superintendencias. Ahorita vamos a ver que adicional a ello, pues hay otro tipo de entidades que son las que llamamos las adscritas y las vinculadas. En el orden departamental, la máxima autoridad es el gobernador y está luego bajo su orden las secretarías departamentales, que son los órganos de apoyo a la gobernación encargados de la gestión de áreas específicas en cada departamento. Y en el orden municipal, la máxima autoridad es el alcalde, que es el responsable de la administración en sus territorios, y están las secretarías municipales como órganos de apoyo a ese despacho del alcalde. Es así que luego, recuerden que en el mandato constitucional se nos dan los principios, se nos da, digamos que el mandato nacional, que luego se desarrolla en la ley. Entonces, ¿a través de qué ley se ha desarrollado todo este proceso de la rama ejecutiva? A través de la Ley 489 de 1998. Allí, en esta ley, es donde ustedes van a encontrar todos los sectores administrativos que tiene definida la administración pública colombiana. No necesariamente son los mismos sectores en los que estamos, digamos que asignadas o en que están asignadas las competencias en la Contraloría General de la República. Ahorita vamos a ver que en total tenemos 24 sectores. Sin embargo, nosotros en Contraloría pues no tenemos sino 14, ¿no? Entonces, por eso les hago la claridad de que no necesariamente tal como están definidos en la Ley 489 es que va a estar luego nuestra resolución de sectorización y con ello la asignación de competencias. ¿Qué nos dice esta Ley 489 en cuanto a la integración y estructura de la administración pública en Colombia? Primero, pues que la administración pública está integrada por organismos de la rama ejecutiva y otros organismos y entidades públicas que ejercen funciones administrativas o que prestan servicios públicos. ¿Cuáles son los órganos principales del nivel nacional? La Presidencia de la República, los ministerios y los departamentos administrativos. ¿Cuál es el sector central nacional? Está integrado por los ministerios, los departamentos administrativos y las superintendencias. Y el sector descentralizado del orden nacional está integrado por las entidades adscritas o vinculadas a ministerios y departamentos administrativos, unas con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio o capital independiente. En el orden territorial, los órganos principales son las gobernaciones, las alcaldías, las secretarías de despacho. También hay unos departamentos administrativos territoriales. Y también en el nivel territorial hay otros entes que son también entidades adscritas y vinculadas bajo la orientación, coordinación y control de las anteriores según ordenanzas y acuerdos. Las corporaciones administrativas territoriales, pues están las asambleas departamentales, que es la corporación que corresponde al nivel departamental, y los consejos distritales y municipales, que es la corporación administrativa que corresponde a los distritos y a los municipios. Y tenemos adicional unas entidades con un régimen especial, que son del orden nacional, que están sujetos a leyes específicas, como es el Banco de la República, entes universitarios autónomos, las corporaciones autónomas regionales y otros con régimen constitucional especial, como son la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Agencia Nacional de Televisión. Entonces, en este mismo sentido, ¿quiénes conforman la rama?
presidente, vicepresidente, luego vienen ministerios y departamentos administrativos, luego vendrían las superintendencias, luego las entidades adscritas, luego las entidades vinculadas y por último las empresas del Estado. Esto es en el nivel nacional. Adicional, hay unos consejos superiores de la administración y dentro de estos consejos superiores se encuentran el Consejo de Ministros, que hoy es la reunión de todos los ministros junto con el presidente de la República. Entonces ya lo vamos a definir un poquito mejor. Y también están algunos consejos como por ejemplo el COMPES, que ustedes saben, por ejemplo, cuando el gobierno nacional va a solicitar un empréstito internacional, pues antes de que se autorice ese empréstito, normalmente se debe emitir un documento COMPES donde se va a definir realmente cuál es el alcance, qué proyecto va a financiar, qué se espera, qué resultados se espera obtener a través de esa financiación que se vaya a adquirir. Entonces, el artículo 42 de la ley 489 nos señala que los sectores administrativos están integrados por el Ministerio, Departamento Administrativo, algunas superintendencias y otras entidades que la ley o el gobierno nacional han definido como adscritas o vinculadas a cada uno de esos sectores o según, pues digamos, la correspondencia con cada área allí definida. ¿Qué son los ministerios? Organismos del sector central, en la administración pública, creados por el legislador y que hacen parte del gobierno. Son los organismos de la Administración Nacional Central que siguen en importancia a la Presidencia de la República y que están encargados de dirigir, coordinar y ejecutar un conjunto de servicios públicos. Por su parte, los departamentos administrativos son organismos del nivel central que forman parte del gobierno en la misma jerarquía de los ministerios, pero que no tienen iniciativa legislativa. Es decir, ellos no pueden presentar proyectos de ley ante el legislativo. Son entidades de carácter técnico encargadas a dirigir y coordinar un servicio y otorgar al gobierno información adecuada para la toma de decisiones. ¿Qué son las superintendencias? Entonces, las superintendencias son organismos adscritos a un ministerio o a un departamento administrativo, los cuales, dentro de las líneas de autonomía administrativa y financiera establecida por la ley, ejercen algunas de las funciones que pertenecen al presidente de la República, especialmente las de control, inspección y vigilancia de la prestación de un servicio público o del ejercicio de una actividad. Tienen cierta autonomía frente al ministerio o al departamento administrativo del cual dependen y pueden tener o carecer de personería jurídica. La mayoría de las superintendencias no tienen esa personería. Dentro de este, digamos que mismo momento o en este mismo elemento de la rama, se encuentra entonces el Consejo de Ministros. Y este consejo está conformado por todos los ministros de todos los sectores convocados por el presidente de la República mediante convocatoria expresa a la que también pueden concurrir los directores de departamento administrativo como otros funcionarios o particulares que considere pertinente el presidente y a quienes puede llamar a esas sesiones de Consejo de Ministros. ¿Cuáles son los objetivos como tal de los ministerios y de los departamentos administrativos? Pues el objetivo primordial es la formulación
y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos del sector que dirigen. Y frente a ello, pues tienen algunas funciones que pueden ser comunes para estos dos instancias en la rama. ¿Y cuáles son esas funciones? Preparar proyectos de ley relacionados con su ramo. Esto sería más para los ministerios, no tanto para los departamentos administrativos. Preparar proyectos de decreto y resoluciones ejecutivas que deba dictarse en ejercicio de las atribuciones que le corresponden al presidente como suprema autoridad administrativa. Cumplir las funciones y atender los servicios que le están asignados y dictar en desarrollo de la ley y de los decretos las normas necesarias para tal efecto. Preparar los anteproyectos de planes, programas de inversión y otros desembolsos públicos y los planes de desarrollo administrativos del sector. Coordinar la ejecución de sus planes y programas con las entidades territoriales y prestarles asesoría, cooperación y asistencia técnica. Participar en la formulación de la política del gobierno en los temas que les correspondan y adelantar su ejecución. Orientar, coordinar y controlar en la forma contemplada en las leyes y estructuras orgánicas las superintendencias, las entidades descentralizadas y las sociedades de economía mixta que cada uno de ellos tenga adscritas o vinculadas. Impulsar y poner en ejecución planes de desconcentración y delegación de actividades y funciones en el respectivo sector. Promover, de conformidad con los principios constitucionales, la participación de las entidades en la prestación de servicios y actividades relacionadas con los ámbitos de su competencia. Organizar y coordinar el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo correspondiente. Y por último, velar por la conformación del sistema sectorial de información respectivo y hacer su seguimiento y supervisión. Como ustedes observan, dentro de estas funciones, pues todo apunta hacia la formulación de las políticas públicas y de las directrices y lineamientos en cada uno de los sectores o de las ramas. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto y hemos sido testigos en el desarrollo de nuestro ejercicio de vigilancia y control fiscal es que los ministerios y los departamentos no solamente son formuladores de política, sino que en un momento determinado también se vuelven ejecutores. Y al volverse ejecutores, pues entonces también realizan, desarrollan contratación, desarrollan procesos de gestión fiscal respecto a las mismas políticas que están formulando. Por eso, pues, hacen, digamos que se convierten fácilmente en nuestros sujetos y nosotros podemos ir a desarrollar nuestros ejercicios, no solamente en su rol de formulador, sino también como ejecutor de recursos. Aquí están viendo ustedes de manera gráfica la conformación de la Administración Nacional, tanto en los ministerios como en los departamentos administrativos. Ellos dos tienen el mismo, digamos que nivel, ambos son organismos principales. Luego estarían las superintendencias, establecimientos públicos o unidades administrativas especiales, que serían organismos adscritos. Luego estarían las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, que son vinculados a los ministerios. Estos no hay vinculados a los departamentos administrativos. Y luego tendríamos otras entidades descentralizadas indirectas, como son las asociaciones de entidades públicas o las asociaciones y fundaciones de participación mixta. Y finalmente, dentro de, digamos que el mismo esquema donde están los ministerios, pueden existir unas entidades de carácter especial de origen legal que va a aportar o aplicar sus funciones en pro de un sector, pero que de pronto no necesariamente van a ser parte de ese sector como tal, sino que van a ser una entidad autónoma e independiente.
Estas funciones comunes ya se las comenté, entonces voy a pasar ese tema. En cuanto a los ministerios, entonces, ¿cuántos ministerios existen el día de hoy? Actualmente, un total de 19 ministerios. Aquí ya empezamos a ver las diferencias con nuestra sectorización o con la resolución de sectorización que tenemos en Contraloría. Por cada sector administrativo hay una entidad cabeza de sector. En este caso les voy a hablar de los ministerios primero y cuál es el objetivo que tiene cada uno de ellos. Ahí en las memorias y entre paréntesis ustedes van a encontrar cuál es cada una de las leyes que luego desarrolla las funciones y el objetivo que tiene cada uno de estos ministerios. Entonces, en el sector administrativo del interior, pues el ministerio que es cabeza de sector es el Ministerio de Interior, que se encarga de formular, dirigir y evaluar las políticas públicas de ese sector administrativo y ser interlocutor válido entre las diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil, sus organizaciones, garantizando la legitimidad y la gobernabilidad. En el sector de relaciones exteriores está el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su objetivo es formular, orientar, coordinar y ejecutar la política exterior de Colombia bajo la dirección del jefe de Estado y administrar el servicio exterior de la República. Es importante aquí las cancillerías. El sector administrativo de Hacienda y Crédito Público está en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que tiene por objetivo definir, formular y ejecutar la política económica del país y de los planes generales, programas y proyectos relacionados con dicha política. En Justicia y Derecho, la entidad cabeza de sector es el Ministerio de Justicia y del Derecho, encargado de formular, dirigir y evaluar las políticas públicas de este sector administrativo. En el caso de Defensa Nacional está el Ministerio de Defensa Nacional, cuyo objetivo es formular y adoptar las políticas, planes generales, programas y proyectos del sector administrativo de la defensa para la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial, así como para el mantenimiento del orden constitucional y la garantía de la convivencia democrática. En el sector de Agricultura y Desarrollo Rural está el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, encargado de formular, coordinar, adoptar políticas, planes, programas y proyectos del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural. En el de Salud y Protección está este Ministerio de Salud y Protección Social, que formula, dirige y evalúa las políticas del sector de salud y protección. En el del Trabajo, Ministerio de Trabajo, para la formulación, dirección y evaluación de las políticas del sector administrativo del trabajo. Minas y Energía, pues está este ministerio encargado de todo lo relacionado con la optimización de la exploración, explotación y uso racional y sostenible de los recursos mineroenergéticos, contribuyendo así con el desarrollo económico del país y el mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana. En cuanto a comercio, industria y turismo, pues está ese ministerio que es el encargado de todas las políticas en materia de desarrollo económico y social del país. Y esas políticas que además perdónenme que me distraje aquí un segundo. Esas políticas que además están relacionadas con la competitividad, integración y desarrollo de los sectores productivos de la industria, de la micro, pequeña y mediana empresa, del comercio exterior, de bienes, servicios y tecnología. Luego está el Ministerio de Educación Nacional, que es el encargado de establecer la política nacional de educación, regular y establecer los criterios y parámetros técnicos cualitativos para el mejoramiento del acceso, calidad y equidad de la educación en todos sus niveles y modalidades. Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, las políticas públicas relacionadas con este sector. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Igual las políticas públicas con este sector administrativo, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, todo lo relacionado con las políticas de telecomunicaciones, servicios informáticos y de telemática, servicios especializados de telecomunicaciones y servicios de valor agregado de los servicios postales. Transporte, todo lo que tiene que ver con materia de transporte, tránsito, infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo, y la regulación técnica en materia de estas ramas de transporte. El Ministerio de Cultura, relacionados con la política cultural colombiana, multiculturalismo y descentralización para la generación de espacios de reflexión capaces de desencadenar procesos de formación, creación e investigación. Asimismo, velar por la preservación, promoción, difusión del patrimonio cultural, contribuyendo en la construcción de una cultura de paz. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, pues las políticas relacionadas con este sector y con el fin de impulsar el desarrollo científico, tecnológico e innovación nacional y lograr una sociedad basada en el conocimiento. Esta parte de gestión de conocimiento, pues tiene que ver con los derechos de quinta generación, que son los que se están desarrollando actualmente, que pues todavía digamos que no tienen un desarrollo constitucional y que tienen que ver con todo lo que es el manejo de la información, de la inteligencia artificial, entre otros temas. El Ministerio del Deporte, encargado de dirigir la política pública de deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento de tiempo libre, que debe contribuir a la salud pública, la educación, la cultura y la cohesión social. Y finalmente, el último ministerio, que es el de Igualdad y Equidad, para formular, implementar, coordinar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos para garantizar el derecho a la igualdad y a la equidad para todas las personas, especialmente para los grupos en situación de vulnerabilidad. Su misión es avanzar en la eliminación de cualquier forma de discriminación, desigualdad, promoviendo la igualdad de género y la justicia social. 19 ministerios en esos 19 sectores. Si se dan cuenta, por ejemplo, en nuestro sector, nosotros tenemos el Ministerio de Educación, de Cultura, de Deporte, de Ciencia y Tecnología, esos 4 ministerios que están en los sectores administrativos reconocidos por la 489, nosotros los tenemos en un único sector en nuestra Contraloría, en nuestro proceso de sectorización que se llama la Contraloría Delegada de Educación, Ciencia, Tecnología, Recreación, Cultura, Recreación y Deporte. Entonces ahí es donde empiezan ustedes a identificar las diferencias. En cuanto a los departamentos administrativos, hoy día existen 6, 5 que como tal empiezan con el nombre de departamento. Departamento está el DAPRE, es el digamos que el principal, que es el que asiste al presidente en el ejercicio de todas las atribuciones constitucionales y legales que tiene la presidencia y le presta el apoyo administrativo y los servicios necesarios para dicho fin. Y pertenece al sector Presidencia de la República. Está el Departamento Nacional de Planeación, el DNP, que tiene que ver con todos los planes, programas y proyectos del sector de planeación y es el encargado de hacer seguimiento permanente a la economía nacional e internacional y proponer planes y programas de desarrollo económico, social y ambiental del país y al diseño de políticas en materia de macroestructura del Estado. Para nosotros es muy importante, para nosotros como Contraloría, el Departamento Nacional de Planeación, porque con ellos hacemos una labor coordinada de manejo de información y de seguimiento a los recursos del Sistema General de Regalías y del Sistema General de Participaciones, que son unas competencias directas que tiene la Contraloría General de la República. En el sector administrativo de la inclusión social y la reconciliación,
Está el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el DPS. Anteriormente se llamaba Acción Social, si ustedes recuerdan, desde el año 2011 pasó a llamarse Prosperidad Social. Y su objetivo es fomentar la inclusión social y la reconciliación a través de atención a las poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad, así como a las víctimas de la violencia. En cuanto al sector de información estadística, está el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, que es el encargado de garantizar la producción, disponibilidad y calidad de la información estadística estratégica y dirigir, planear, ejecutar, coordinar, regular y evaluar la producción y difusión de la información oficial básica. En cuanto a función pública, está el Departamento Administrativo de la Función Pública, que es la encargada de todas las políticas de la administración pública en materias relacionadas con el empleo público, la organización administrativa, el control interno y la racionalización de trámites de la rama ejecutiva del poder público. En este caso, por ejemplo, esta es una diferencia que tiene la Contraloría General de la República de Colombia frente a otras entidades fiscalizadoras superiores de la región. Por ejemplo, en el caso de Perú, las funciones que hoy día hace aquí el DAF las realiza la Contraloría General de Perú en el ejercicio, por ejemplo, de dar norma y reglamentación en temas relacionados con el control interno. Lo mismo sucede con la Contraloría General de Chile, de la República de Chile. También ellos tienen unas funciones relacionadas con ese control interno. En el caso nuestro, lo vamos a ver en una de las sesiones más adelante, aquí está muy, digamos que identificado y está separado lo que es el control fiscal interno de primer nivel, que es el que desarrollan las oficinas de control interno a través de las orientaciones que da el DAF, y el control interno, el control fiscal interno de segundo nivel, que es el que desarrollamos las contralorías, ya sea la general o las territoriales, en ejercicio del control fiscal. Y finalmente, aquí está como departamento administrativo, la Dirección Nacional de Inteligencia, la DIN, en el sector de inteligencia y contrainteligencia, y ellos son los encargados de contribuir a la protección, respeto y garantía de los derechos humanos, así como desarrollar todos los procesos de inteligencia estratégica y contrainteligencia del Estado para asegurar un enfoque de seguridad humana que le permita salvaguardar los fines constitucionales y legales del Estado. En este caso, algunas entidades del Ministerio de Defensa y de aquí la Dirección Nacional de Inteligencia son los encargados de ejecutar los gastos reservados del país, lo que tiene que ver con estos procesos de inteligencia y contrainteligencia y defensa nacional, y allí ellos son objeto de la Contraloría General de la República de una manera especial para la realización de unas auditorías que se llaman auditorías a gastos reservados. Son auditorías independientes de las entidades como tal y solamente tienen que ver con los recursos utilizados para los procesos de inteligencia y contrainteligencia en defensa de la nación. Finalmente, las superintendencias. Entonces, hoy día hay 10, si no estoy mal, 2, 4, 6, perdón, las cuento, 2, 4, 6, 8, 10 superintendencias que están con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sectores administrativos. Entonces, por ejemplo, en el sector administrativo de Hacienda y Crédito Público, donde la cabeza es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hay 2 superintendencias. Una que es la Superintendencia Financiera de Colombia, que es la que supervisa bancos, aseguradoras y demás entidades del sistema financiero, y otra que es la Superintendencia de Economía Solidaria,
que es la que vigila cooperativas, mutuales y otras entidades de este tipo de economía. En el caso de comercio, industria y turismo, está por un lado la Superintendencia de Sociedades y por otro lado la Superintendencia de Industria y Comercio, donde la primera vigila las sociedades comerciales e interviene y liquida empresas cuando están en crisis, y la segunda protege a los consumidores y vigila la competencia leal y la propiedad intelectual. También tenemos la Superintendencia de Notariado y Registro, que hace parte del Ministerio de Justicia y Derecho, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que hace parte del Ministerio de Defensa Nacional, la Superintendencia Nacional de Salud, que hace parte del Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia del Subsidio Familiar, que hace parte del Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Transporte, que hace parte del Ministerio de Transporte, y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que hace parte del sector administrativo de planeación, cuya cabeza es el DNP. Aquí tienen ustedes en el material cuáles son las leyes que las crearon o las reestructuraron y cuáles son las funciones principales que tiene cada una de ellas. Pero ¿en qué somos muy similares? En el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control. Entonces, la diferencia es que ellas hacen inspección, nosotros no hacemos inspección, pero sí hacemos vigilancia y control. Entonces, en eso, digamos que nos podemos parecer y podemos trabajar de manera coordinada y armónica en virtud de ese principio constitucional. Hay otras que son las unidades administrativas especiales. Estas unidades son organismos creados por la ley con autonomía administrativa y financiera que cumplen unas funciones administrativas al ejecutar programas propios de un ministerio o de un departamento administrativo. Pueden o no tener personería jurídica. Y dentro de ellas encontramos, aquí les voy a dejar 4 ejemplos, que todos las hemos escuchado. Está la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, que es adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Dirección Nacional de Estupefacientes, que es adscrita al Ministerio del Interior y la Justicia, la Contaduría General de la Nación, esa es una unidad administrativa especial, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y Aeronáutica Civil, Aerocivil, que es adscrita al Ministerio de Transporte. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, dentro del tema de la descentralización, recuerden que nosotros veíamos en una clase anterior que una cosa es descentralización, otra cosa es desconcentración y otra cosa es delegación. Entonces, dentro de la rama ejecutiva, uno de los temas más importantes es la descentralización, porque así es como vamos a llegar a las entidades descentralizadas y a la generación de los niveles nacional, territorial o local. Recuerden que cuando hay descentralización significa que yo transfiero la competencia, transfiero la función y los recursos a una escala jerárquica inferior, y que esa escala va a poder ejercer sus funciones bajo su propio nombre y bajo su propia responsabilidad. Entonces, en esta función de descentralización tenemos 2 tipos principales de descentralización. Una territorial, que es la que se expresa en las entidades territoriales y permite la configuración de los niveles del Estado, y otra que es la descentralización por servicios, que es la que da lugar a las entidades descentralizadas y constituye la fuente de los sectores administrativos, sea sector central y sector descentralizado en cada uno de los niveles del Estado. Entonces vamos a entrar a mirar cuáles son esas entidades descentralizadas y cómo ustedes las identifican. Entonces, prácticamente nos vamos a encontrar con 3 tipos de entidades.
las primeras son los establecimientos públicos. ¿Y qué son esos establecimientos públicos? Entonces, son organismos encargados principalmente de atender funciones administrativas y de prestar servicios públicos conforme a reglas de derecho público que reúnen las siguientes características. Tienen personería jurídica, es decir, que son sujetos de derechos y obligaciones. Tienen autonomía administrativa, es decir, que tienen una facultad para manejarse a sí mismas en el marco de la Constitución y la ley. Tienen un patrimonio independiente. Ese patrimonio está constituido con bienes o fondos públicos comunes o con el producto de impuestos, tasas o contribuciones de destinación especial. Los establecimientos públicos se rigen por el derecho público. Están conformados por una dirección a cargo de un director, que es el representante legal de la entidad, y tienen una junta o consejo directivo, que es el órgano colegiado y deliberante que se encuentra en cabeza del establecimiento. El presidente de la junta es el ministro o el director del departamento administrativo al cual está adscrito el establecimiento público. Un ejemplo de un establecimiento público es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esta es una entidad descentralizada del orden nacional que tiene personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio y que se financia con recursos públicos. Otro tipo de entidades descentralizadas tenemos las empresas industriales y comerciales del Estado. Estas empresas son organismos creados por la ley o autorizados por esta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas del derecho privado, salvo algunas excepciones que consagra la ley. Estas empresas industriales comerciales del Estado, aunque tienen régimen de derecho privado en sus actos, son públicas y prestan servicios comerciales o industriales. Dentro de sus características tienen personería jurídica, autonomía administrativa, capital independiente constituido totalmente por bienes o fondos públicos comunes, los productos de ellos o el rendimiento de impuestos, tasas o contribuciones de destinación especial. A pesar de tener funciones que guardan relación con el derecho privado, por su calidad de industriales y comerciales, existen excepciones es decir, que aplican derecho público. En este caso, entonces, hay que tener en cuenta lo que ha definido el Consejo de Estado, que señala que al aplicarse el derecho público a las actividades atendientes a creación, organización, control fiscal y en general a las que tienen que ver con sus relaciones con la administración central. Entonces, ¿esto por qué es importante conocerlo? Porque cuando estemos haciendo los procesos de control fiscal, una de las primeras cosas que yo debo desarrollar es el conocimiento de la entidad. Y en ese conocimiento de la entidad o el sujeto de control fiscal, yo debo tener muy claro qué tipo de entidad es, para así saber también qué naturaleza jurídica tiene y adicional qué régimen le aplica, si es de derecho público, si es de derecho privado, para que conforme a ello uno pueda llegar a establecer adecuadamente las fuentes de criterio y los criterios de auditoría. Serán elementos que vamos a ver luego. En materia laboral, entonces, todos los directivos de estas entidades tienen el carácter de empleados públicos. En caso, por ejemplo, del presidente o del jefe de control interno, son empleados públicos, mientras que los demás empleados tienen la calidad de trabajadores oficiales. ¿Qué ejemplos tenemos en empresas industriales y comerciales del Estado? Entonces, aquí, por ejemplo, está la Imprenta Nacional de Colombia, que está vinculada al Ministerio del Interior y de Justicia, Satena, que está vinculada al Ministerio de Defensa,
Ecogas, que está vinculada al Ministerio de Minas y Energía, FONADE, que es el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, que está vinculado al Departamento Nacional de Planeación. También está Ecopetrol, que si bien uno la reconoce como una sociedad de economía mixta y que tiene un régimen societario, sigue siendo una empresa industrial y comercial del Estado por la participación mayoritaria que tiene el Estado en esta entidad y porque su operación se realiza con lógica comercial. Entonces, a pesar de ser una sociedad o una organización societaria, que uno diría entonces es una sociedad de economía mixta, pues se sigue considerando como una empresa industrial y comercial del Estado. Las otras entidades descentralizadas son las sociedades de economía mixta, los cuales son organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas del derecho privado, salvo algunas excepciones que consagra la ley. Para su constitución es necesario la realización de dos actos jurídicos: la ley que las autoriza, que es en la cual se determinan las condiciones de participación del Estado, y el contrato de sociedad o el contrato societario, que es donde se va a definir la participación del capital privado. Mediante la ley y el contrato de sociedad, los socios se comprometen a hacer los aportes correspondientes, sea en dinero, sea en especie, en trabajo o en otros bienes, con el propósito de realizar la repartición de utilidades de acuerdo con las actividades que se definan como objeto social de la sociedad, como objeto de la sociedad. Estas sociedades de economía mixta están sujetas al derecho privado, al régimen aplicable de las sociedades comerciales. En aquellas que tienen una participación de más del 50% de participación estatal, se consideran entidades estatales y hacen parte del sector descentralizado por servicios. En el caso de las que tienen una participación menor al 50%, entonces ahí el seguimiento y la evaluación que se hace no es tanto a la entidad como sujeto, sino a la inversión que tiene el Estado en esa sociedad. Ya les comenté esto. Algunos ejemplos que tenemos de estas sociedades de economía mixta están, por ejemplo, la Corporación de Industria Aeronáutica Colombiana, la SIAC, que es una entidad vinculada al Ministerio de Defensa, la Fiduciaria de Comercio Exterior, Fiducoldes, que es vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y a nivel, por ejemplo, distrital, del orden distrital, tenemos el Grupo de Energía de Bogotá, el cual el capital accionario, más del 65% del capital accionario pertenece a Bogotá y por ello, pues es una sociedad de economía mixta del orden distrital. Es una entidad que opera la generación, transmisión y distribución de energía y gas aquí en el distrito. Como resumen, este cuadro comparativo de las entidades públicas, cuándo es establecimiento público, qué naturaleza jurídica se le considera, cuál es su régimen jurídico, si tiene autonomía administrativa, personería jurídica, patrimonio propio, cómo se financia, si pertenece al sector descentralizado y si es sujeta a control fiscal. Entonces, aquí les queda, digamos que este material para que ustedes lo tengan presente y puedan, digamos que seguir identificando otras entidades, otros ejemplos, conozcan sus naturalezas y a partir de allí las puedan clasificar si son establecimiento público, empresa industrial y comercial del Estado o sociedad de economía mixta para digamos que la identificación de estas entidades descentralizadas. Las otras entidades que son de carácter especial
pero que no son de origen constitucional, sino legal, son las que están viendo ustedes en pantalla y pertenecen a la rama ejecutiva. ¿Por qué les hago la aclaración de que no son de régimen constitucional? Porque las de régimen constitucional las vamos a ver más adelante en los organismos autónomos e independientes. Entonces, estas entidades de carácter especial de origen legal, tenemos en ellas las empresas industriales y comerciales del Estado, que son entidades creadas por la nación o las entidades territoriales para la prestación en forma directa de los servicios de salud. Estas son las que llamamos comúnmente las S. Y pues también están aquí los hospitales universitarios que hay departamentales. Normalmente son esas, o sea, las S como tal y hospitales universitarios departamentales. También tenemos las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, pues que son entidades que prestan directa o indirectamente estos servicios públicos y estarán sometidos al régimen de servicios públicos que está definido con la ley 142 de 1994. En el artículo 17 de esa ley se establece que las empresas cuyo objeto es la prestación de estos servicios deben ser, por regla general, sociedades por acciones o empresas industriales y comerciales del Estado, de los departamentos o de los municipios. Entonces, aquí se van a encontrar ustedes con empresas como, por ejemplo, la empresa de servicios públicos en Cali, empresa de servicios, estoy aquí como tratando de recordar algunos de los sujetos a los cuales les hemos desarrollado procesos auditores por intervención funcional. Está en Cali, está por ejemplo Aguas de Bucaramanga, Aguas de Valledupar, estas son entidades de este tipo. Otros son los institutos científicos y tecnológicos, son unas entidades descentralizadas, indirectas, contempladas en el Decreto Ley 393 de 1991, que están creadas para adelantar actividades científicas y tecnológicas y que se rigen principalmente por normas de derecho privado. Adicionalmente, en la Ley 99 de 1993, que es el Código Ambiental, se prevé la existencia de institutos científicos y tecnológicos que se asimilan a corporaciones civiles sin ánimo de lucro de carácter público, pero sometidas a reglas de derecho privado. Está también el Fondo de Garantías Financieras, FOGAFIN. Marce, ¿te puedo hacer otra preguntita? Señora. Disculpa, en estos institutos científicos y tecnológicos que hablabas ahorita de la ley 90, ellos reciben recursos del ministerio y de otras fuentes, convenios nacionales, etcétera. Cuando nosotros vamos a entrar a auditar a ese tipo de institutos, ¿a qué recursos nos dirigimos? Al girado por el Ministerio de Ambiente, o también podemos entrar a mirar el resto de recursos que consiguen ellos por convenios internacionales, por los trabajos que hacen, por todas esas cosas, porque en últimas, o sea, están creados por la ley y son públicos. Bueno, ahí hay que entrar a mirar las fuentes de financiación y dentro de las fuentes de financiación mirar las competencias, ¿sí? Inicialmente, nosotros diríamos, como hoy día, el artículo 267 dice que nosotros somos competentes para mirar todo tipo de recursos públicos y de todo orden, ¿cierto? Entonces nosotros pudiésemos llegar a pensar que podemos entrar a verlo todo. Pero aquí hay que verificarlo porque de todas formas, tanto en la Constitución como en el decreto 403, quedó establecido que se mantienen las competencias de las Contralorías territoriales.
Entonces, en ese caso, hay que analizar cada caso en particular para determinar si debemos hacer una intervención funcional o alguna otra figura de prevalencia que nos permita asumir la competencia. Pero es que, o sea, el instituto, estoy hablando de acá de mi caso particular, el instituto es sujeto de control nuestro, Contraloría General de la República. Pero además de los recursos del ministerio, recibe recursos de convenios internacionales que ellos gestionan, de actividades que venden, servicios que venden y que ellos lo llaman recursos propios, pero entonces, o sea, es una forma de llamarlo, pero creo que en última todo, a la luz de esto que estamos viendo, todo es Todo lo público. puedes ver. En ese caso todo lo puedes ver porque, por ejemplo, si son recursos que tramitan ante organismos internacionales, sea por crédito o sea por donación, esos recursos para que se puedan ejecutar, recuerda que van a tener garante a la nación, ¿cierto? Correcto. Y en ese caso, esos recursos van a entrar al presupuesto para que luego ellos los puedan ejecutar. Entonces, en un momento determinado, ahí ya entran también a ser parte de evaluación. En el caso, por ejemplo, lo que ellos dicen, no, es que son recursos propios. Tendría que haber una forma que dentro de sus contabilizaciones, ellos pudieran definir claramente qué son propios y qué no son propios. Pero normalmente lo que uno encuentra es que las fuentes de financiación se genera una mistura de esas fuentes de financiación que no permite entrar a dividirlos. Y si son sujetos nuestros, hay la posibilidad de verlos porque nosotros tenemos sujetos que tienen recursos de PGN, recursos no PGN, recursos propios, recursos mixtos. ¿Sí? Entonces, en ese caso se podrían entrar a evaluar. Gracias, Marcia. ¿Listo? Bueno, Yoli, con gusto. Bueno, les hablaba de Fogafín. Entonces, Fogafín es una entidad reconocida como persona jurídica autónoma de derecho público con el fin de garantizar la confianza de los depositantes en el sistema financiero. Fogafín se concentró desde su creación en 3 frentes, que son las operaciones de apoyo a la banca, las privatizaciones y la vigilancia de los procesos liquidatorios de las entidades financieras, que incluye el pago de seguro de depósitos. Entonces, esta es también una entidad de carácter especial que también hace parte de nuestros sujetos de control, en específico de la Contraloría Delegada de Gestión Pública. El Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, FOGACOP, pues tiene de la misma manera el mismo fin de Fogafín, discúlpenme, que es garantizar esa confianza, pero aquí ya no será en los depositantes del sistema financiero, sino en los miembros de las cooperativas del país. Y otro ejemplo de estas entidades de carácter especial es el ICETES, que es una entidad creada mediante el decreto 2586 de 1950 y modificada por la ley 1002 de 2005, una entidad financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, que tiene por objeto facilitar crédito, becas e información a los colombianos interesados en adelantar estudios en el exterior. Con esto terminamos lo que es la rama ejecutiva del orden nacional y vamos a pasar a el orden territorial. Entonces, dentro del orden territorial, pues tenemos que partir de ese momento de la definición de Colombia. Ustedes recuerdan, artículo 1, Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, las cuales hacen parte de la rama ejecutiva del poder público. Entonces, ¿qué entendemos por descentralización territorial? El proceso administrativo mediante el cual se otorgan por parte de la Constitución y la ley competencias y funciones administrativas y recursos a las entidades territoriales para que las ejerzan en su propio nombre y bajo su propia responsabilidad. Recuerden, si nosotros les estamos dando la
facultad y a la par le estamos dando la responsabilidad, estamos hablando de descentralización. Si les estamos dando una parte de el nombre, o sea, de la facultad y una parte de la responsabilidad, estamos hablando de desconcentración. ¿Listo? Y si les estamos dando la facultad para que lo hagan, pero la responsabilidad sigue estando en mi cabeza, pues, entonces ahí estamos hablando de delegación. Descentralización es porque yo le estoy dando la facultad para que realice las actividades en su propio nombre y bajo su propia responsabilidad. Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales de la rama ejecutiva en el orden territorial? La administración de los asuntos propios de la sección territorial, la implementación de medidas orientadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes en el territorio, la planificación y promoción del desarrollo y la prestación de los servicios públicos que determina la ley. En este momento, teniendo en cuenta esos objetivos que les acabo de leer, pues entramos a qué es el ordenamiento territorial. Y en este ordenamiento territorial, pues vamos a mirar cómo es que el poder público se distribuye en este nivel político-administrativo que se concede desde la Carta Política. El ordenamiento territorial hace relación al conjunto de normas que establecen y regulan la forma como se distribuye el poder público entre los diversos niveles político-administrativos de autoridad que están establecidos en la Carta Política, en todos los órdenes, es decir, en el orden nacional, departamental, distrital y municipal. La organización territorial comprende tanto las entidades que forman parte de la rama ejecutiva como otras entidades territoriales previstas y otras formas de organización del territorio. Entonces, en la administración pública territorial tiene lo mismo que vimos en la rama, es más amplia que las solas entidades. En la administración pública está todo el conjunto de las entidades que integran la rama ejecutiva del orden territorial, más todas ellas otras entidades que también estén previstas que actúen en el desarrollo del cumplimiento de esos fines esenciales del Estado. Las entidades territoriales son personas jurídicas de derecho público dentro de la División General de Territorio que gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y ejercen con arreglo a los principios de coordinación, concurrencia y solidaridad las competencias que les sean asignadas por la Constitución y la ley. Estos tres principios también los encuentran ustedes en los principios de la gestión fiscal, los vamos a ver cuando veamos las normas de control fiscal, y son importantes. ¿Por qué? Porque siempre la Constitución nos habla que debe haber una coordinación armónica entre las entidades del Estado. Entonces, ese es el primer principio. Concurrencia. Se te fue la voz, Marcelita. Se cayó la señal. Y la pantalla también, el audio y la imagen también. Se cayó la yo creo que ya se conecta en un momentico. Mientras que la doctora se conecta, les comento que al final de la Después la clase va a haber señal. un pequeño simulacro, después de que ella termine, donde van a responder rápidamente 5 preguntas de lo que la doctora pues ha designado y les ha instruido durante estas clases. ¿Sí? Entonces, ya creo que ya la doctora ya se está reconectando y continuamos y estas preguntas ya serían al final de la clase, ¿vale?
Alberto, el repositorio de las clases está en el SharePoint. Ya compartimos otra vez por el grupo. eh, a los que les pide acceso ya también les damos accesos del correo para que puedan ingresar, ¿vale? Disculpa, ¿hasta qué hora vamos hoy? La clase dura 2 horas. Comenzamos a las 9:10, 9:15. Supongo que va hasta las 11, 11:15. Ok, gracias. Con gusto. Voy a mandar el cuestionario mientras que la doc se conecta. Si quieren van respondiendo ese pequeño simulacro y ya cuando la doc ingrese lo socializamos, ¿les parece? Sí, señor. Ya por el chat se les envió una píldora breve que es un simulacro corto mientras que la doctora se conecta otra vez y ya cuando se conecten pues lo socializamos, los que vayan respondiendo. Ya las autorizaciones por el correo ya les estamos dando, ¿vale? Esta píldora es un pequeño simulacro para un ejercicio aquí en vivo en la clase. Entonces, si quieres, la puedes ir resolviendo y las respuestas quedan ahí grabadas. Carolina, por favor, puedes volver a mandar la solicitud de ingreso al SharePoint porque no me registré en el correo para autorizarte. Gracias. Perdón, una preguntita. Estoy entrando al SharePoint, pero veo la sección, las sesiones que hicimos con la doctora Mélida. No sé si estoy desubicada o qué. ¿Dónde consigo las de ahora de esta segunda parte?
Doctora, doctora Yolanda, mira, tienes que darle atrás en las carpetas, ¿sí? Ujú. Te lleva y ahí dice segunda sesión de entrenamiento, una carpeta es morada, otra azul, y ahí dice, y ahí en la otra que dice 7 de mayo está todo el repositorio de las clases actuales. Perdón, ¿con quién estoy conversando? Sebastián, encargado de comunicaciones. Hola, Seba, ¿cómo vas? Espérate, pero es que estoy aquí, entré al link y me entra directamente taller OTC, concurso de mérito, y comienza taller 1, taller 2, los 7 talleres que son los de la doctora Mélida. Estoy tratando de darle atrás y no me deja seguir. ¿Qué estaré haciendo mal, Dios mío? Doctora Yolanda, si quieres ya te comparto el enlace por interno. Ay, te agradezco, muy amable. Bueno, Si quieres, Buen me lo día, pasas al Sebastián. correo. A mí Sí, muy también, buenos días. envíalos a todos, por favor. Sí, por Sebastián, favor, ¿nos es puedes que volver a compartir el enlace, porfa? dale, por el chat ya se los envío para todos, para que puedan ingresar. Gracias. sí, por favor, gracias. Vale, Buen y día, si quieren más, Gracias, muy Sebastián. amable. ¿Te, Que sea así, muy te amable. puedo con molestar? mucho gusto, ya se los comparto. Carmen, Gracias, Eva. con mucho gusto, doctora Yolanda. Carmen, cuéntame. Sí, mira, las clases son súper importantes y a veces uno en su día a día no les puede prestar la atención que debe. Entonces, para poderlas repetir, la verdad es que no sé qué posibilidad haya de que las cuelguen más rápido, porque pues la del martes se colgó apenas anoche a las tardecitos, ¿sí? Yo entiendo que Harold tiene otras cosas que hacer, muchas cosas que hacer, pero entonces sería bueno para nosotros poderla repetir pues más rápido, ¿sí? O no sé si también las presentaciones la doctora nos las pudiera dejar de una vez acá en el chat para poder ver las presentaciones. Porque sí se dificulta un poquito cuando uno tiene los tiempos y pues el fin de semana pues uno hace otras labores. Pero en mi caso, digamos, me gustaría poderlas hacer más rápido. No sé si nos puedas pasar las presentaciones por acá y pues ya le quedan a uno en el chat. Creo que Vale, la presentación del martes todavía no está colgada. sí, ya la doctora nos las facilitó el día de ayer y hoy, ya se están colgando y claro que sí, atenderé tu requerimiento y pues obviamente se está haciendo una labor bastante grande para llevarles este gran material a todos ustedes. Eh, Yo sé, muchas gracias. no, y muchas gracias a ustedes también. Mira, te comento que a todos en el chat ya está el link del repositorio para que ingresen directamente. Por favor, ingresen y me cuentan cómo van y si no les presenta ningún problema. Ya que se va, voy a revisar. Pues sí, dejó entrar sin Sí, ningún ya nos deja problema. entrar, correcto. Buenas, a mí no me deja entrar. ¿A quién nos ingresar? A Orfa Quiñones. Ok, Necesita permiso para tener acceso a este elemento, me dice. listo, ya te doy permiso, dame un segundo. Sebas, a mí tampoco, a Vanessa García. No, no me dejó ingresar. Ya les estoy dando ingreso, un momentico, ya les estoy aceptando a todos. Sebastián, también tengo el mismo inconveniente de las compañeras. No me fue fácil ingresar a esta charla. Sí, lo que pasa es que deben se debe solicitar ingreso para, para ingresar. Es como por decirlo así, como un puesto de seguridad. Entonces yo ya les estoy dando Compañeros, muy ingresos buenos días. institucionales. Dime. Muy buenos días, compañeros. Para el ingreso, recuerden que deben tener la cuenta institucional y deben solicitar el acceso si están ingresando por primera vez. Entonces ahí donde dice solicitar acceso le dan clic y nosotros con mucho gusto les damos acceso inmediatamente.
Para los que ya tienen acceso, simplemente es entrar al enlace y ahí van a ver todo el material que se ha compartido actualmente. Compañero También a mí no Sebastián, se una me inquietud. ha llegado, a veces se me ha dificultado la ingreso aquí a las sesiones, hermano, fuera amable y me dan acceso porque a veces los tengo, a veces no los tengo, fuera tan gentiles, qué pena. Sebastián, Actualmente, una sí, inquietud, cuéntame, una Jorge. inquietud. Gracias, Sebastián. Es que quisiera, la verdad que no me ha sido muy difícil acceder a estas clases que me parecen muy importantes. Yo quisiera saber cómo puedo acceder a las grabaciones. He tratado de mil formas, pero no me ha sido posible. Entonces quisiera que por favor me ayudaran con esa parte. Ok, Doctor Jorge, tienes que ingresar como estábamos al link que explicando, se te envía por WhatsApp, digo, perdón, por el chat. En estos momentos exactamente se les está aceptando el ingreso a todos los que lo están solicitando. Entonces, si quieres, revisa, envía la solicitud de ingreso, porque pues me imagino que lo haces por primera vez, y se te acepta para que ya te quede fácil acceso al repositorio. Mm, Mira, yo todavía no tengo acceso, o sea, no, me dice, toca, o sea, cómo tengo que mandar el correo o ustedes automáticamente autorizan? Porque es que no me deja entrar. Tú solicitas el ingreso y automáticamente nos llega un correo solicitando el ingreso y nosotros te aceptamos. ¿Por dónde lo acepto? Ahí donde dice, ¿quieres tener acceso? Por favor, quisiera tener acceso. Exactamente, sí, Sebas, correcto. señor. O discúlpame, la sea, clase 3 no aparece, ahí, ¿por qué? Discúlpeme, qué pena. ahí pongo mi correo institucional. Sí, compañeros, ¿Cómo recuerden es? que deben ingresar desde el correo institucional. Si no están Sí, ingresando con su correo institucional, estos son recursos de Contraloría. Entonces, cuando ustedes ingresen, les va a solicitar su correo institucional, ingresan con su correo institucional y allí van a poder acceder a la solicitud si están ingresando por primera vez. Si ya ingresaron una sola vez, ya no van a tener que volver a solicitar permiso. Y todos los que están en esta sesión, obviamente como son afiliados y recomendados, están con acceso autorizado. ¿Listo? ok, y ahí puedo tener acceso a todo lo que han dictado de los cursos dentro de Los este dos cursos, concurso. correcto. ¿Sí? Los dos Ah, cursos, bueno, correcto, señora. ok, gracias. Yo creo que la Sebastián, doctora, Sebastián, una compañero, inquietud. Perdóname, Sebastián, es que quisiera saber por qué estas clases no ha sido posible, digamos, compartirnos el link a través del correo institucional, que es mucho más efectivo, mucho más fácil. Doctor Jorge, lo que pasa es que estos son materiales que no son de acceso para no afiliados, solo para personas afiliadas a OTC. Entonces, por ende, y personas internas, es material de la Contraloría, como lo decía el compañero Jaro. Entonces, pues, no se puede soltar para todo el mundo el material. Entonces, por eso, vamos solo a... afiliados pueden acceder al repositorio. Sebas, Sebastián, una pregunta, ¿la ya doctora mandé ya está el disponible? correo. Sebastián, ya Revisa. mandé el correo. Listo, doctora Arpa, Espérame. ya le damos acceso. Ya no sé.